Vamos a revisar el proceso de parametrización de APL Plus en miras a integrar a APL Contabilidad. Para esto, cuando instalamos un cliente, cuando vendemos un cliente nuevo, tenemos dos opciones: base de datos en blanco, que empezamos a parametrizar directamente en el Plus, o si viene migrado de una base de datos, el cliente también está en la obligación de parametrizar de acuerdo a los procesos que debe seguir para poder subir esa información a contabilidad. Lo primero que vamos a ver está en el módulo de contabilidad y son las tarifas de IVA. En cuanto a las tarifas de IVA, se manejan las tarifas generales, pero en este caso de APL, por parametrización y por manejo contable, el cliente separa por tarifas de IVA los productos que necesita llevar específicamente a una cuenta contable. Por ejemplo, en el caso de los supermercados, empezamos a trabajar a partir del 1 de noviembre los llamados impuestos saludables. Para esto nosotros hicimos cambios dentro de la tabla de IVA que aplica para los clientes o empresas que son productores, para los clientes o empresas que vayan a detallarlos como distribuidor, y para los que simplemente desean separarlos o necesitan separarlo para grabar estos impuestos en contabilidad. La tabla de IVA que nos muestra lleva la creación del IVA con el nombre que nosotros deseemos asignar, el tipo, si es un IVA gravable, que son los que normalmente conocemos y creamos, el valor corresponde al impuesto, a la tarifa que va a aplicar sobre ese IVA, y lo novedoso que tenemos es que tiene un tipo de impuesto. En este caso, el impuesto ICUI se llama ultraprocesados. Pertenece a este tipo de impuestos. Debemos separar contablemente el producto que es bolsa. Para esto, si el cliente cobra solo el impuesto de la bolsa, vamos a crear una tarifa del 0 que se llame bolsa. O si la bolsa tiene un precio superior, hay que grabarla con IVA del 19, crearíamos un IVA del 19 que se llame bolsa. Está el impuesto de bebidas azucaradas, el impuesto nacional al consumo, que dice entre paréntesis restaurante, es el impuesto grabado al 8% sobre el valor de la venta, que es el de los restaurantes, discotecas, quienes vendan productos que se consuman en el mismo sitio. El impuesto de ultraprocesados, que hace parte de los impuestos saludables, y el último impuesto al consumo hace referencia al impuesto de cigarrillos y licores. ¿Qué tiene de diferente la tabla? Tiene este porcentaje que estamos viendo, que es tanto para los que manejan impuestos saludables. Si yo quiero que al producto que yo le asigne, en este caso el ICUI, que es del 15%, y el programa lo calcula automáticamente, yo debo colocar aquí ese valor de porcentaje. Si yo no quiero que lo calcule automáticamente, lo dejo en 0, como lo estamos viendo en pantalla. Esta opción de detallar, que está al final de la tabla, aplica para los que son productores, que lo deben recaudar, cobrar y pagar al Estado. Y la otra opción de detallar es para los que son comercializadores de impuestos saludables, pero quieren que en la factura se detalle ese impuesto, así como el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, para que no haga parte de la base gravable. Esa condición o esa parametrización la tiene que dar el cliente, su contador, la persona que lo asesora tributariamente, cuando estemos implementando y arreglando la base de datos. Seguido del proceso de IVAs, aquí mismo en contabilidad, vemos la pantalla de retención. Nosotros manejamos retención en ventas y en compras. ¿Por qué? Para que lo que parametricemos, por ejemplo en las compras, pues obviamente me va a aplicar solo para entradas de mercancía y cartera de proveedores, y lo que yo parametrice en ventas pues son las que me van a aparecer en la pantalla de ventas si yo deseo generar la factura ya con estos impuestos. En este que estamos viendo en pantalla, el cliente creó todas las retenciones que necesita. Las retenciones tienen un tipo, que es importante saberlo. Si yo voy a crear una retención nueva, ellas aquí tienen un tipo, si pertenece a RTICA, si es RTIVA, si es retención, o la última, que es retención de RTICA, que es la que corresponde a avisos y tableros y sobretasa bomberil. Esa la aplican directamente en ciudades. Las retenciones, como es de su conocimiento, tienen la condición de saber si yo aplico o no aplico a partir de una base o si las dejo libres. Tengo como decirle al software a qué valor corresponde esa retención. Aquí la única diferente es el RTIVA, que va al valor del IVA, y la que hablamos hace un rato de sobretasa bomberil y avisos y tableros, que van al valor del RTICA.
Todo lo que yo cree aquí de retenciones son las que me van a servir para que yo arme los tipos de contribuyentes. Para APL, los tipos de contribuyentes es el grupo, el nombre que yo le doy a un conjunto de retenciones, o el nombre que yo le doy a un grupo de contribuyente que no aplica retención. En este caso, yo tengo este grupo que se llama retención del compras del 2.5. En la parte derecha selecciono qué retenciones lleva o va a aplicar ese tercero, ese proveedor al que yo le asigne este tipo de contribuyente. Puedo crear la cantidad de tipos de contribuyente que la empresa necesite. En este caso debería aparecer, por ejemplo, el tipo de contribuyente que se llama gran contribuyente, que es el que no lleva ninguna retención. Hay tipo de contribuyente autorretenedor, quiere decir que se retiene el mismo, por ende yo no le puedo hacer retención. Y de ahí en adelante todos los que yo necesite armar dependiendo del caso. Por ejemplo, en este caso tienen este grupo de contribuyente que lleva retención a la tarifa del 2.5 y lleva RTICA por compras del 10 por 1000. Este tipo de contribuyente es el que yo vengo y le asigno cuando estoy creando mis proveedores. Cada vez que yo creo un proveedor en APL, yo le debo llenar el régimen al que corresponde, que también es muy importante, ya lo veremos, y la tarifa o el grupo de tipo de contribuyente al que corresponde ese tercero o ese proveedor. Según lo que yo tenga marcado aquí, cada vez que yo ingrese una compra de ese proveedor, el software automáticamente me va a reconocer y me va a aplicar las retenciones que tenga agrupadas. En compras es un proceso automatizado. En ventas yo tengo la opción de asignarle al cliente que maneja retención, pero el programa lo que hace es que a la hora de facturar él me va a recordar o me va a preguntar si yo deseo o no aplicar las retenciones. No lo va a hacer de forma automática. En la parte del régimen también está en el módulo de contabilidad y deben estar creados los regímenes que aplica. En este caso, y el régimen nuevo que existe en Colombia se llama régimen simple de tributación, que tiene dos condiciones: el régimen simple de tributación de una empresa que es responsable de IVA y el régimen simple de tributación de una empresa que no es responsable de IVA. Si la empresa que está en régimen simple de tributación es responsable de IVA, yo le puedo aplicar solamente retención de RTIVA. Por eso habría que crearlo dos veces. Existe gran contribuyente, responsable de IVA y no responsable de IVA. Es importante enseñar al cliente cuando estemos capacitando que ellos deben llenar la hoja de vida del proveedor con un RUT actualizado. Si mi tercero no es responsable de IVA, pues por ende todo lo que yo le compre no va a traer IVA, así yo venda esos productos grabados. Entonces sí es muy importante que correspondan exactamente al régimen que es. Viene otra parte importante de parametrización para contabilidad y son los tipos de pago. Los tipos de pago son los que nosotros conocemos y aparecen por defecto en la pantalla de ventas. Estos tipos de pago no son editables, no son configurables, vienen ya por código en la versión de APL Plus. ¿Qué puede el cliente editar o qué puede acondicionar de acuerdo a su parametrización contable? Son las entidades. Todos los tipos de pago que corresponden a entidades son tarjeta crédito, tarjeta débito, transferencias y consignaciones. O sea, todo lo que a mí no me está entrando en efectivo. Aplica para la venta en su momento y aplica para mi tesorería en cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Estas entidades también tienen tipos. En el caso de la que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, en la parte de tarjetas crédito y débito, la mayoría de empresas lo catalogan o lo configuran por franquicias, que son Mastercard y Visa. Algunos lo separan como están ellos, o algunos simplemente crean los dos. Cuando yo creo un tipo de pago, en la parte superior debajo del nombre está a qué corresponde. Si me va a aparecer en todo lo que yo pase por bancos, que son transferencias y consignaciones, en tarjeta crédito, en débito, o si voy a crear bonos, pues simplemente lo marco como bono. Importante tener en cuenta cuando el cliente va a registrar sus entidades para transferencia y consignación,
corresponderían al nombre exactamente o a la cuenta a la que a ellos les está ingresando ese dinero, para que cuando vayamos a la configuración de contabilidad ellos tengan cómo separar o cómo especificar justamente ese banco a qué cuenta contable corresponde. Para ampliar un poco más el tema de los tipos de pago, hacemos referencia a cuando estamos en la pantalla de venta y ejemplo, vamos a usar el tipo de pago tarjeta débito. Aquí desplegamos y van a aparecer esas entidades que nosotros configuramos, parametrizamos en contabilidad. Estos nombres, cada uno de estos nombres son los que la parte contable usa para diferenciar o enviar esos valores específicamente a una cuenta contable. Todo lo que creemos como entidad se marca como banco, tarjeta débito o crédito según el caso. Si el cliente nos va a pagar con transferencia, aplica lo mismo. Aquí yo voy a colocar o el código rápido del banco o seleccionar de mi listado de entidades, pues las que tenga marcadas como banco van a aparecer aquí en la pantalla de ventas. En el tema de las retenciones, en tipos de pago aparece también la palabra retención. Quiere decir que desde la pantalla de ventas, pues yo puedo aplicar esas retenciones que previamente he creado en contabilidad como retención tipo venta. Solo las que estén marcadas como tipo venta van a aparecer aquí y según la condición o los parámetros que tenga, pues me va a calcular la base, el porcentaje y el valor. Otro punto a tener en cuenta en nuestra parametrización y explicación a los clientes con miras a contabilidad es que a partir de la versión 27 tenemos documento soporte exclusivo para gastos. Se realiza desde la pantalla de contabilidad gastos y toma la misma resolución que tenga asignada el equipo. Nos sirve tanto para hacer documento de soporte de compra que se ingresa por entradas de mercancía y afecta un inventario, y nos sirve también esta resolución para hacer documento soporte de gastos que se haría ya directamente en esta pantalla con un concepto que deben crear previamente. Entonces tengamos en cuenta que ya tenemos separados estos documentos y es importante explicárselo al cliente porque estos documentos van contabilizados a cuentas distintas. Otro punto a tener en cuenta y explicar a los clientes es que desde la pantalla de ventas, desde el F12 donde sacamos copia, si el usuario tiene el permiso se pueden cambiar tipos de pago. Se puede tanto desde la pantalla de ventas como desde la pantalla de arqueo de caja. Si nuestro cliente hace un correcto proceso de arqueo y se da cuenta antes de cerrar el día que ese documento tiene el tipo de pago incorrecto, pues pueden venir, colocar el permiso, hacer ese cambio para que eso no nos afecte en contabilidad y tengan que corregir su egreso. De esta manera vimos el orden que deben establecer en cuanto a capacitación y revisión en base de datos de un cliente que vaya a iniciar con nosotros a trabajar contabilidad de APL.